hay muchos ejemplos en la vida cotidiana de lo que es un cilindro, ¿verdad? El ejemplo que más utilizo yo siempre es el envase de las papitas estas Pringles, muy famosas, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una figura cilíndrica. Pero además de eso hay un montón de ejemplos más en la vida cotidiana donde podemos observar cilindros, ¿verdad? Bueno, incontables los ejemplos en los que podríamos observar cilindros. El cilindro, las bases, tanto la base de arriba como la base de abajo, son circunferencias, ¿de acuerdo? Tanto la base de arriba, repito, como la base de abajo, ambas son circunferencias. A veces, por la imagen y todo lo demás y la percepción de la imagen, parecen óvalos, como un huevo, digamos, pero no lo son, ¿de acuerdo? Son siempre circunferencias. Al ser circunferencia va a tener centro y va a tener radio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la circunferencia de abajo, este es el centro y ahí está el radio. La circunferencia de arriba lo mismo, tiene centro y va a tener radio. El radio de la base de arriba y el radio de la base de abajo son exactamente iguales siempre, porque el cilindro es completamente recto, digamos. De hecho, el nombre completo del cilindro es cilindro circular recto. Entonces, no puede suceder como que el radio de arriba sea más grande que el de abajo o viceversa. Además de eso, vamos a tener la altura. La altura es la medida que hay de base a base, es decir, desde el centro de la base de arriba hasta el centro de la base de abajo. Pero también se puede medir a un lado, es decir, usted puede medir la altura acá, a un costado, que sería exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Básicamente esos son los dos elementos más importantes que tiene el cilindro. Además, bueno, obviamente tiene diámetro en la base, ¿verdad? Ustedes ya saben que el diámetro sería como decir todo ese segmento de acá. ¿Ok? Como todo ese segmento sería el diámetro. Y entonces, con esa información les voy a enseñar a calcular las áreas. ¿De acuerdo? Hay cuatro áreas que se le pueden calcular a un cilindro. Está el área de la base, está el área basal, es diferente, no es lo mismo, ahorita lo vamos a analizar un poquito más, no es lo mismo área de la base que área basal. Tenemos el área lateral, que se refiere pues obviamente a la superficie lateral, como a las paredes del cilindro, y tenemos el área total. Son cuatro, chicos, cuatro las fórmulas que usted le puede calcular a un cilindro. ¿Cuál es la diferencia entre área de la base y área basal? Porque a veces uno piensa como que es lo mismo, suena muy similar, pero no. El área de la base hace referencia únicamente a una de las bases. Puede ser a la base de abajo, por ejemplo. Pero solamente a una. Así que cuando yo les pido a ustedes área de la base, tenemos que entender que se está refiriendo únicamente al área de una base. La fórmula es pi por el radio al cuadrado. Cuando les estén pidiendo área basal, que se representa con AB, pero la B esta vez mayúscula en lugar de minúscula, cuando les estén pidiendo área basal, hace referencia al área de las dos bases juntas. Y ahí es principalmente donde tenemos la diferencia entre área de la base y área basal. Área de la base hace referencia a una base nada más, individual, y área basal hace referencia a las dos bases. La fórmula es 2pi por r a la 2 para el caso del área basal. Chicos, entonces necesito que me digan, ¿está clara la diferencia entre área de la base y área basal? Sí. Estamos claros, ¿verdad? Área de la base, una única base nada más. Área basal hace referencia al área de las dos bases juntas. Área lateral. El área lateral tiene la siguiente fórmula. 2pi por r por h. 2pi por el radio por la altura. Y por último tenemos el área total. La fórmula para el área total es 2pi por r, paréntesis, r más h. Estas fórmulas se ven medio complicadas y todo, pero al final de cuentas es simple y sencillamente aplicarlas, o sea, saber aplicarlas. Ni siquiera les voy a decir que se las tienen que aprender, porque para el examen ustedes van a tener las fórmulas ahí a mano, obviamente, ¿verdad? El examen va a ser igual. Entonces, es nada más como... Dime. ¿Esas fórmulas no la dan en Faro o no? En Faro solamente regalan el área total.
Ok. Entonces las otras pues obviamente tienen que aprendérselas, ¿verdad? Ujú. Ok, chicos, entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, no sé si me falta alguien de copiar ahí algo, no sé. Doy un chancecito. Espere, profe. Ok. Listo, chicos. Ok, vamos a hacer un par de ejemplos. Este tema es bastante fácil. Bueno, nada más déjenme copiar un cilindro por aquí. Muy bien, veamos este ejemplo. Dice, calcule el área de la base, basal, lateral y total del cilindro adjunto. Y tenemos un cilindro en el que yo les regalé las medidas. Es muy fácil este tema en el sentido de que casi siempre se les van a regalar las medidas, ¿verdad? Entonces, empecemos por área de la base. De aquí simplemente aplicar fórmula, chicos. La fórmula para el área de la base es pi por el radio a la 2. Entonces usted hace pi por el radio, y obviamente el radio mide 3, lo podemos observar en el dibujo, ¿verdad? Entonces sería pi por 3 a la 2. Eso ustedes lo hacen en su calculadora, ¿verdad? Bueno, el pi, para los que no recuerdan, se hace presionando shift y luego la tecla que está abajo de por 10. Eso les tira el pi, entonces pi por 3 a la 2. Y eso nos da 9 pi. Listo. Ya ahí tenemos el área basal. El área de la base, perdón. En el caso del cilindro, Profe, las áreas van a dar no siempre. es nada más por... ¿Cómo? El área basal no era la que iba elevada. Los dos van elevados. Ah, ok, ok. Los dos van elevados. Vea la fórmula. Ah, ok. Pi r a la 2. Y el área basal, 2 pi r a la 2. Ok. Los dos llevan potencia, digamos. Ok, todo lo que les decía es que todas las áreas, chicos, en el caso del cilindro van a dar con pi, siempre, por lo general, en la mayoría de casos. Ok, área basal. El área basal es 2 pi por r a la 2. Entonces sería 2 pi por 3 a la 2. Igual en calculadora, entonces sería 2 pi por 3 a la 2. Y eso nos da 18 pi. Y ahí tenemos ya el área basal de ese cilindro. Área lateral, 2 pi por r por h. Igual, simplemente aplicar, chicos. Entonces sería 2 pi por el radio, que es 3, por la altura, que es 8. Entonces sería 2 pi por 3 por 8. Como no lleva elevados, no hace falta el paréntesis. Y nos da 48 pi. Y por último, el área total. El área total es 2 pi r, paréntesis, h. Entonces sería 2 pi por r, o sea, por 3, paréntesis, 3 más 8, r más h. Simplemente ir aplicando, ¿verdad? Entonces sería 2 pi por 3, paréntesis, 3 más 8. Y eso nos da 66 pi.
Y ahí le acabamos de calcular todas las áreas a un cilindro. Vean qué sencillo, chicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas en alguna fórmula o qué sé yo? ¿Estamos claros? Profe, es prácticamente, digamos, con los datos que nos dan ir haciendo todo. Es ir aplicando nada más, es ir aplicando. Estas fórmulas usted las va aplicando con los datos que se le dan. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa si no me dan un dato? Hay situaciones en las que me va a faltar un dato y hay que, por medio de una técnica que ya les voy a explicar, encontrar el dato. Entonces ya les voy a hacer un ejemplo de ese tipo. ¿De acuerdo? Cópiense ese para hacer un ejemplo. Profe, Dime. una pregunta. Ajá. ¿Cuándo va a enviar lo de la práctica del examen? Los temas los envío hoy. Y la práctica de examen la voy a subir. Yo creo que la práctica de examen va a ser la misma actividad virtual, ¿verdad? Sí. La subo entre hoy y mañana. Para esa actividad van a tener toda esta semana y la otra incluso. Entonces van a tener un poco más de tiempo. Entonces, sí, la subo seguramente hoy en la noche. Y también la de física. Sí, ambas. Ok. Ok, ya copiaron esta de arriba, ¿sí? Muy bien. Sí. Este Sí. segundo ejemplo, entonces, donde ya tenemos una situación un poco diferente. Ya esos son problemillas más aplicados, no tan directos. Tampoco es algo de otro mundo, pero sí cambia un poco. Ok, chicos, dice así. En un cilindro circular recto, el área basal es 50 pi. Aquí está la principal diferencia que quiero marcar de este ejercicio. El área basal me están regalando que es 50 pi. Eso es como que yo que me inventé este ejercicio, yo apliqué el área basal, yo apliqué la fórmula del área basal, me dio 50 pi, claro, pero no les estoy diciendo con cuáles datos lo apliqué. Entonces, vean lo que hay que hacer. Préstenle bastante atención. Me están diciendo que el área basal da 50 pi. Si usted analiza la fórmula del área basal, la fórmula del área basal es esta. 2 pi por el radio de la 2, ¿verdad? Si a mí me están diciendo que el área basal da 50 pi o es 50 pi, significa que esta fórmula se aplicó de alguna manera, se aplicó y me dio igual a 50 pi. ¿Verdad? Eso fue lo que sucedió. Básicamente eso fue lo que sucedió. Yo agarré el área basal, apliqué con un radio que obviamente desconocemos, no sabemos cuánto es el radio. La cuestión es que esa fórmula se aplicó con X radio, no sabemos cuál, y da 50 pi. ¿Ok? ¿Me comprenden esa parte? Sí. Esta que estoy enseñando. ¿Verdad? Entonces, en el momento en el que a mí me dicen que el área basal, igual si fuera el área lateral, el área la que sea, digamos, bueno, en este caso es el ejemplo con el área basal. Entonces, si a mí me están diciendo que el área basal es 50 pi, eso significa que esta formulita, área basal, se aplicó y dio igual a 50 pi. Ahora, ¿para qué me sirve esa información? Porque de aquí yo puedo tomar esto como una ecuación, chicos,
es una ecuación de hecho y puedo despejar el radio. ¿Ok? Vamos a despejar el radio. Bueno, esta parte de área basal acá sí se elimina. Vamos a tomar esta ecuación y empezamos a despejar la R. Es un despeje en realidad sencillo. El 2pi está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir. Quedaría que el radio a la 2 es igual a 50pi entre 2pi. Ya van a ver para qué estoy haciendo este procedimiento. Ahora, si yo hago 50pi entre 2pi, vamos a ver, 50pi entre 2pi, eso nos da 25. Eso significa que el radio a la 2 es igual a 25. Y recuerden que cuando estamos despejando, ¿verdad? Hay que quitarle todo. Entonces, ese 2 se tiene que quitar de ahí. Recuerden que cuando teníamos un elevado a la 2, se convertía en una raíz cuadrada. Entonces, el radio sería igual a la raíz cuadrada de 25. Y si ustedes hacen su calculadora, la raíz cuadrada de 25, eso les da 5. Y vean lo que descubrimos. Descubrimos que entonces el radio de ese cilindro es 5. Siempre, siempre, siempre que les regalen un área, sea como les dije antes, sea basal, sea total, sea lateral, sea el área que sea, usted puede utilizar esa área para despejar algún dato. En este caso, con el área basal, del dato que me funciona despejar obviamente es el radio. Entonces, siempre, siempre se va a hacer de esa manera. Ya sabemos entonces que el radio de ese cilindro mide 5. Sigamos leyendo. Si la altura mide el doble que el radio de la base, ok, la altura mide el doble que el radio. De ahí, si ya yo descubrí que el radio es 5 y me están diciendo que la altura es el doble, significa que la altura mide 10. Y listo, ya tenemos el radio y ya tenemos la altura. ¿Cuál es el área lateral de ese cilindro? Dice la pregunta. Entonces ahora simplemente calculamos área lateral. La fórmula para el área lateral es 2pi por R por H. Y como ya conocemos R y ya conocemos H, ¿verdad? Ya los descubrimos, entonces sería 2pi por el radio que descubrimos que era 5 por la altura que descubrimos que era 10. Entonces el área lateral sería 2pi por 5 por 10. Y nos da 100pi. Ese sería el área lateral de ese cilindro. Entonces, en resumen, cuando se les dé algún área, se les regala algún área, es para que usted despeje con base en esa área algún dato, un radio o una altura, básicamente, ¿verdad? Van a copiarse este para hacer otro ejemplo que tengan que despejar para que quede bien clarito. ¿De acuerdo? Les doy unos 2, 3 minutillos para que lo copien. Y si tienen dudas, igual, muchachos, me dicen, ¿verdad? Ok, chicos, continuamos. ¿Estamos listos?
Copian este, chicos, ya se los voy a explicar. Ok, dice así. En el cilindro que se muestra a continuación, el área lateral es 96 pi. Ok, entonces, la misma situación de antes, solo que ahora con el área lateral. El área lateral, la fórmula, es 2 pi por R por H. Ok. En el momento en el que a mí me están diciendo que el área lateral es 96 pi, sea como sea, eso significa que esta fórmula se aplicó, se tuvo que aplicar, porque si se está llegando a que el área lateral es 96 pi, fue porque la fórmula se aplicó. Y esa fórmula se aplicó y dio 96 pi. Esto que está acá me permite despejar algún dato. Esta parte les dije que se podía eliminar. Ahora, hay un problemita nada más. Si ustedes observan esta ecuación, en esta ecuación hay dos variables, o sea, dos letras. ¿Cuál es? La R y la H. Mediante una ecuación, usted solamente puede encontrar una letra nada más. Pero si seguimos leyendo, me decían que el diámetro de la base es 8. Ah, ok. Entonces, si el diámetro de la base es 8, eso significa entonces que el radio mide 4. Porque recuerden que el radio siempre era la mitad de lo que medía el diámetro. Entonces, repito, el diámetro mide 8, me lo están regalando en el ejercicio, por lo tanto, el radio tiene que ser la mitad, que es 4. O sea que este dato de acá, ya lo conocemos. No hay que despejarlo. Lo que hacemos es entonces sustituirlo en la ecuación. Quedaría 2pi por R, que ya sabemos que es 4, por H, igual a 96 pi. Y entonces, la letra que tenemos que despejar en este caso, la que nos hace falta es la altura. Y se despeja muy fácil porque todo esto, 2pi por 4, que está multiplicando, yo lo puedo pasar todo a dividir. Por lo tanto, me quedaría que la altura es igual a 96 pi dividido entre 2pi por 4. Entonces sería, vamos a ver, 96 pi dividido entre 2 pi por 4, lo cual nos da 12. Por lo tanto, la altura mide 12. Perfecto. Y como ya sabemos que la altura mide 12, ya podemos calcular lo que me piden, que es el área total. Calculamos ahora sí el área total. La fórmula era 2πr, paréntesis, r más h, lo cual nos daría 2pi por r, el radio era 4, paréntesis, radio más altura. Ahí. 128 pi. Área total sería entonces 128 pi. ¿Alguna pregunta, muchachos? Consulta, duda, sugerencia, comentario. No, Estamos claritos. todo claro. Bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. El viernes que tenemos de nuevo, vamos a ver un poquito más del cilindro, unos detallitos por ahí, que es el último tema que nos entra, como les dije, y empezamos de una vez repaso de examen. ¿De acuerdo? Chicos, una cosa más, nada más, antes de terminar.